Charla con Rafa Gómez de Parada para hablar sobre la situación del fútbol femenino en España, Europa, el mundo y sobre esa pretendida igualdad salarial que también tiene un alcance global y local. Vamos a ello. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Rafa Gómez de Parada. Buenas tardes, Rafa. Buenas, Javi, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de fútbol femenino. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Aprovechando este hito, ¿no? La consecución del Mundial Femenino por parte de la selección española, aprovechando la situación que ahora hay con la huelga, que parece que se ha confirmado. Esto se graba en jueves, ya os aviso por si hay algún hecho que varía. Se graba en jueves y parece confirmado que no va a haber jornada de liga, la primera jornada de liga Iberdrola este fin de semana por motivo de la huelga y bueno, pues, en sí por todo este debate que está surgiendo en torno a la igualdad de salarios y bueno, entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, pues queríamos haceros una exposición después de haber contrastado una serie de informes, de datos, de pareceres que bueno, nos van a hacer sacar alguna conclusión, vamos a ver cuál. Pero lo primero es que tú has estado revisando un informe de Deloitte, ¿no? Sí, el mismo que utilizamos la otra vez para la situación general de las principales ligas. Y bueno, pues lo que ese informe de Deloitte en su día que estuvimos comentando por la parte del fútbol masculino, pero tiene un apartado del fútbol femenino. Entonces, claro, estamos comparando mercados totalmente distintos. El mercado definido en ese informe para el fútbol masculino estaba en torno a los 29.800 millones de euros anuales. Las cinco primeras ligas, un presupuesto agregado de las cinco principales ligas de 18.000 millones de euros más o menos. Mientras que no hay una cifra agregada de fútbol femenino de las ligas, pero por ejemplo te pongo un dato y es que los 12 clubes de la liga inglesa, que son de los Sí. más potentes, los 12 clubes tienen una cifra de ingresos agregada de 32 millones de euros. 32 millones que lo podemos comparar con la Premier, que tienes el dato ahí, que son La Premier, un club medio son 322 millones de euros. un Uno, club, uno medio. un Uno club, medio, porque los 20 clubes son unos 7.000 millones, son 6.400 millones de euros. digamos que un club medio de la Premier League es 10 veces más que todos los Que clubes de todos de la liga. la liga inglesa de femenina. A ver, es normal, quiero decir, que el fútbol masculino es el deporte rey, es el deporte más visto en el mundo, el más seguido, el más practicado y tiene una trayectoria de un profesional de muchísimo, de un siglo. El deporte femenino es nada, desde hace dos telediarios a nivel profesional, es decir, tiene un recorrido muy corto, pero bueno, las diferencias son abismales, como vemos aquí. ¿Tienes algunos datos más que corroboren esta Sí, distancia? hombre, el informe es optimista en el sentido de que hay un interés creciente por el fútbol femenino, se ha visto en el último Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Es verdad que, claro, parte de cifras muy bajas. En el último año en la liga inglesa ha habido un crecimiento del 60% en los ingresos de los equipos. Pero claro, es que ha subido de 20 a 32 millones de Ya. euros. Es Bueno, que parte de unas cifras muy bajas, mientras que el fútbol masculino ha subido un 5%, me parece. está Pero claro. claro, no lo mismo subir de 6.200 a Claro. 6.400 que de 20 a 32. La asistencia a los estadios también es muy optimista porque en el caso de algunos clubes se ha multiplicado en un año por 5. El Arsenal, que es el que tiene mayor asistencia media a los partidos, ha subido de 3.500 a 17.000 espectadores. Y luego hay otros clubes como creo que el segundo era el Chelsea, que había subido, también se había multiplicado por 5 la cifra de ingresos No, por 3, de 3.500 a 10.600 personas. La media en general de la asistencia a los clubes, de los espectadores a los partidos de la liga inglesa femenina se ha triplicado. Entonces, lo que viene a demostrar el informe es que hay un interés creciente. Insuficiente o si lo comparas con el fútbol femenino como para poner cifras todavía en comparación. Sin Cuando se habla duda. de equiparación salarial no tiene sentido porque automáticamente quebrarían todos los clubes. Pero es un buen indicio, es decir, a mí este dato sí que me dice, el de la media, que aún no se da en España, lo estábamos comentando hace un rato, y que en España los espectadores, hay esa distorsión que genera el Barça, sobre todo por algunos partidos muy mediáticos de Champions que han llenado el Camp Nou o casi han llenado el Camp Nou, pero realmente el Barça, que es la referencia, el equipo más potente, no llega a 4.000 espectadores. Es decir, para que la gente se haga a la idea de los espectadores que asisten al Johan Cruyff. Pero los de se llama Premier League, no sé cómo se llama la liga Bueno, se inglesa. llama WSL, Women's Vale, Super League, me parece, sí, la vale, Women's Super League.
Pues aquí veo cifras que son muy llamativas. Es decir, has citado los 17.000 casi del Arsenal de media. Es mucho. O sea, hay muchos equipos, pero uno a uno, muchos equipos de primera división. Te diría que la mayoría de Liga Española que no meten 17.000 espectadores. Entonces, es un dato considerable. O los 10.000, casi 11.000 que lleva el United femenino, o los 8.000 que lleva el City, o los ya bajamos mucho, 6.000 prácticamente el Chelsea. Pero ya eso son cifras que yo creo que, claro, la economía luego llega luego, ¿no? Cuando ve un interés, cuando ve pues eso, que se basa en eso. Tiene que haber un interés de base. Entonces sí que llegarán los patrocinios, llegará la economía, pues aprovecharse de esa demanda. Pero aquí ya se ve pues unas cifras que yo creo que son crecientes y novedosas, en el sentido que yo dudo mucho que hace 5 años existiesen esos números y que te invitan a pensar, igual que ha sucedido en España, pues que ha habido una explosión, pues de donde partimos, ¿no? O sea, casi todos los aficionados españoles de fútbol sabemos, si le dices Alexia, sabes quién es. O si dices Misa, ya sabes que es la portera de Real Madrid. O sea, eso hace, no hace 15 ni 10, eso hace 4 años era impensable. Que un aficionado de fútbol masculino, digamos, tradicional, pues que conociese, yo sé, yo ahora conozco a las 22 jugadoras de Real Madrid. Eso me lo dices hace 2 años y te digo, venga, va, no me lo creo. Sí, totalmente de acuerdo. También es cierto, y te lo digo no como crítica, sino como, oye, cosas que se pueden hacer por mejorar. Ha habido un bombardeo de fútbol femenino en los telediarios, en las informaciones y demás, que no se correspondía con el interés real de los aficionados. O sea, es como que los aficionados han llegado después. O sea, yo quiero entender que no había ese interés, sino que en el momento que entró Iberdrola en la Liga Femenina con el primer patrocinio hace 4 o 5 años, Iberdrola patrocina un montón de federaciones y de repente empezó a aparecer en un montón de sitios información del fútbol femenino y cada pequeño éxito que se lograba, y a mí me parece muy bien, se ha ido comentando en televisión. Cuando era un deporte minoritario, se lo comparabas, por ejemplo, con el baloncesto. La Euroliga, por ejemplo, no aparecía en muchos... A mí me encanta la Euroliga de baloncesto. Y no aparecía en muchos medios de comunicación y, en cambio, veías un bombardeo de noticias de fútbol femenino, que me parece bien, porque has visto que ha conseguido arrastrar el interés, que el Mundial de Fútbol Femenino en España se ha seguido con unas cifras impensables, como tú dices, hace 4 o 5 años, ¿no? Yo te he dicho, no, tienes razón, cuando me corriges, yo he dicho que primero son esta afición creciente la que puede impulsar la llegada de patrocinadores, que supongo que sí, que luego sí, ¿no? Es el pez que se come la cola, pero igual han sido primero los patrocinadores, de una forma no justificada. A ver, nadie da dinero por nada. Que igual daban dinero por algo que no estaba justificado por audiencia, por demanda, puede ser, pero podemos entender, sabemos que hay muchas marcas de élite, marcas como Adidas, como en el caso de España Iberdrola, pues que han apostado por este sector, por el fútbol femenino, desde un punto de vista de posibilidad de mercado, de perspectiva de mercado. Lo sabemos, lo hemos comentado alguna vez, o yo lo he comentado alguna vez en el canal, las declaraciones que hizo Dave Hopkinson, que fue el CEO canadiense que contrató el Madrid cuando llegó al acuerdo con Legends. Legends llegaron a un acuerdo para que el Madrid contratara al CEO de los Toronto Raptors, que era Dave Hopkinson, un canadiense, que se dedicó básicamente a conseguir grandes patrocinios para el Real Madrid como entidad. Y confesaba que el Madrid había creado un club no por decisión propia, sino más bien animado por los patrocinadores, y hablaba de Adidas. Básicamente dijo, Adidas les dijo, mira, ¿quieres patrocinio de este año? O el nuevo patrocinio? ¿Quieres con solo chicos? Esto. ¿Quieres también con chicas? Pues será esto. O sea, le dijo, si quieres que apostemos muy fuerte, tienes que crear un equipo de chicas, que fue Adidas. Pues mira, yo no sabía quién había estado detrás de esa persecución al Real Madrid para que creara la sección o para que comprara un club de fútbol femenino, pero fue muy obvio que había un interés por meter al Real Madrid en la batalla para que esto creciera, ¿no? De hecho, hubo una crítica es como que de repente se pusieron de acuerdo todos los medios de comunicación en decir que el Real Madrid, que era una vergüenza que no tuviera un club de fútbol femenino. Y entonces fue como todos los días noticias hasta que el Real Madrid entró. O sea, que yo decía, hay un interés forzado detrás de todo esto para que el Madrid entre. Ya digo, el CEO de Real Madrid confesó que había sido Adidas el principal, que también habían otros patrocinadores que les habían aconsejado que pusieran una sección femenina, pero a ver, tiene sentido. Adidas creo que es uno de los 3 que más dinero han puesto para el Mundial.
te pones en su lugar y desde una perspectiva económica, claro, es crecer, crear un sector para ellos enorme. Si consiguen consolidar una nueva línea de negocio con el mundo femenino, pues claro, hasta ahora abarcan el masculino, pues sería un mundo nuevo, una nueva vía de ingresos muy importante la que puede repercutirles. Se puede Sí, entender. ahí el informe de Deloitte es optimista en el sentido que, bueno, que hay tendencias que hacen creer en ese interés por el fútbol femenino. Están los ingresos de los clubes, la asistencia a los estadios, y luego pone el ejemplo de la Liga Americana, de cómo la Liga Americana están entrando ya inversores. Hay un inversor que ha entrado en un equipo de San Francisco con 53 millones de dólares, otro ha entrado en un equipo de Washington con 35, y que son cifras que hace no mucho eran impensables, incluso en el fútbol femenino americano, que está mucho más extendido, tiene una tradición más larga que en Europa. De hecho, bueno, hay otro dato que te iba a dar de la asistencia a los estadios. En el Mundial, en este Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la media ha sido de 30.900 espectadores por partido. El anterior mundial, en el 19, hubo 21.700, o sea que ha habido un incremento de un 40 y tantos por ciento. Lo que ocurre es que ya en el año 99 hubo un mundial en Estados Unidos que me sorprende la cifra. La cifra de asistencia media fue de 37.000 espectadores. Es que el O sea que en Estados Unidos deporte, hay un claro, interés por el sí, sí, fútbol sí, femenino desde hace muchos años. Y si entran los es, americanos, pues puede que entren capitales y que haya un interés ahí por este deporte. fue el país pionero en el mundo del fútbol femenino y quizá también se produjo ese fenómeno de primero entran las empresas con interés, ya digo, económico, porque las empresas siempre lo hacen todo por el dinero, Sí. pero no porque, ya digo, porque en ese momento hubiera ahí una demanda pues de audiencias o de espectadores y potencian un fútbol, pues ya digo, muchos lo hacían por un tema pues de marca, o sea, de valor de marca, entendiendo que pues en la defensa del deporte femenino, pues ellos se reforzaban. Comentan en un artículo que he leído del País, comentaban que era sorprendente como algunas de las marcas que habían potenciado más al fútbol femenino eran marcas susceptibles de tener una visión crítica por parte de la sociedad. Bebidas alcohólicas, bebidas rápidas, o, ¿me entiendes? Del sector financiero, que a lo mejor buscaban un respaldo de la sociedad que no les conceden, ¿vale? Y entonces hacían una apuesta muy, muy importante. Por ejemplo, creo que Budweiser, las Sí. cervezas, McDonald's, empresas que han apostado por el fútbol femenino porque, ya digo, les da un rédito a nivel de marca, de prestigio, ¿no? Bueno, pero eso, acuérdate tú del Ron Negrita Juventud y del el equipo Ducados de motociclismo, o sea, que había muchos patrocinios de tabaco y de bebidas alcohólicas en el deporte hasta que lo prohibió una ley. Y bueno, al final es verdad que no son imágenes que tú puedas asociar al deporte, el tabaco, el alcohol y lo que sea, pero bueno, pero atraían mucho dinero, ¿no? al deporte. En Estados Unidos sí que no tenía esa limitación y sí que entraron ese tipo de patrocinadores. Pero el caso es que lo que estamos comentando, hay un primer impulso económico, parece ser. Las cifras del Mundial, o sea, son impactantes. Tenía aquí los datos ahora. A nivel de patrocinadores, a la del Mundial Femenino, la FIFA ha ingresado por patrocinios 307 millones. Pero para que la gente se haga la idea, Roland Garros en patrocinios son 100. O sea, casi 4 veces más el Mundial Femenino que Roland Garros. Pero la Champions, la UEFA ingresó por patrocinios 550. Ojo, la primera Sí, sí. competición de fútbol del mundo, 550 y el Mundial Femenino 370. Es decir, hay una apuesta muy bestia por parte de hasta 20 y pico empresas multinacionales que han apostado por, ya digo, por intereses siempre económicos, igual con un trasfondo que no es la propia demanda real. Y eso, bueno, pues ya se inicia el ciclo económico, ¿no? Es decir, está el dinero, empiezan a haber espectadores, hay más afición, más práctica de fútbol y todo empieza a rodar. Pasa que hay situaciones que se pide igualdad donde igual no la puede haber, ¿no? Es decir, No, ese ciclo económico se rompe. No, estás hablando, por ejemplo, de patrocinadores, porque es obvio que muchas marcas, por cuestión de imagen, están todas las empresas con el tema de imagen, ya sea en acciones de cambio climático, medio ambiente o igualdad de hombres y mujeres, etcétera. Entonces, muchas marcas se han metido en el fútbol femenino o en el deporte femenino en general y me parece estupendo. Pero, por ejemplo, los derechos de televisión, que es la principal fuente de ingresos, los derechos de televisión que mueve un mundial de fútbol masculino y uno femenino no tienen nada que ver. Hay un ejemplo clarísimo y es que no sé si lo sabe la mayoría de los espectadores, pero cuando quedaban 30 días para el Mundial de Fútbol Femenino no se habían vendido los derechos de televisión en España, en Francia, en Inglaterra y en Italia.
4 países con muchísima tradición futbolística. Entonces redactaron un comunicado conjunto, Mikel y Zeta, con sus homólogos de estos 4 países, diciendo que estaban muy preocupados porque ninguna cadena de televisión estaba optando por comprar los derechos para poder emitir el Mundial. Que luego el Mundial se ha emitido y ya tiene unas cifras buenas, porque además es en España, porque ha ido avanzando hasta llegar a la final y hasta ganarla. Pero cuando quedaba un mes había preocupación porque nadie compraba los derechos de televisión, que al final es lo que mueve, es la inyección económica que hace que se puedan repartir más premios, por ejemplo. Aún así, hablabas tú del impacto y de lo que ha generado para la FIFA el Mundial de Fútbol Femenino. Los premios este año con respecto al Mundial 2019 han subido de 33 millones de euros a 110, o sea, se han triplicado los premios. Está muy lejos del fútbol masculino, que creo que reparte en torno a 450 millones en premios, 4 veces más, pero ha habido un recorte sustancial de esa diferencia, ¿no? Pero hay un compromiso, ¿no? De Sí. que en el siguiente Mundial ya estará equiparado. La intención es equipararlo, pero si los ingresos no son los mismos, o sea, si el impacto del Mundial de Rusia, y te hablo del de Rusia porque el Mundial de Rusia masculino no se puede equiparar al de Qatar, porque Qatar son otras cifras en todos los sentidos. El Mundial de Rusia se calcula que tuvo un impacto económico de en torno a 7.000 millones de euros. Un mundial de fútbol femenino está en torno a los 400 millones de euros. El último, el anterior fueron solo 125. O sea, sigues estando en una diferencia de 20-1 con respecto al fútbol masculino, o de 15-1 se ha podido reducir. Entonces, lo de la equiparación de premios, pues habrá que ver si la FIFA lo hace y lo decide, pues fenomenal, pero posiblemente no cuadren las cifras, ¿no? No cuadren las cifras en función del impacto económico de la venta o de los ingresos por venta de derechos de televisión. Claro. Bueno, ahora no pueden, si ingresan 307 millones, bueno, no sé qué ingresan por televisión, pero por ingresos de publicidad ingresan 307, si van a dar 400 en premios, pues se van a quedar lo que les dé la tele y poco más. No sé, la cuestión es cuando se habla de igualdad con respecto al fútbol femenino y al fútbol masculino en tema de... Hay muchos niveles. Está el nivel de premios, que bueno, se da en pocas situaciones, ¿no? En mundiales, en situaciones de competiciones internacionales, pero claro, ahí podemos valorarlo porque hay una situación casi pareja en el mundo del tenis, ¿no? Uh-huh. Que es quizás un deporte donde el fútbol femenino, pero sí que tiene un recorrido histórico profesional mucho más desarrollado que el fútbol femenino, pero ahí sí que parece ser que las grandes competiciones de Grand Slam sí que han igualado, ¿no? Los cuatro grandes torneos, los 4 Grand Slam y 3 Masters, que son creo que Indian Wells, Madrid y otro en Estados Unidos, no me acuerdo si Miami, Miami, Indian Wells y Madrid, reparten los mismos premios para hombres y para mujeres. Si estás estos días viendo el US Open, me fijé ayer en el partido de Alcaraz que los laterales pone 50 years, 50 años equal pay. O sea, el movimiento equal pay de igualdad salarial entre hombres y mujeres en el deporte empezó hace 50 años, en 1973, en el US Open. Con la película esta de la batalla de los sexos, de Emma Stone y Steve Carell. Sí, claro. Que Emma Stone hace el papel de Billie Jean King, y hace 50 años empieza el movimiento por la igualdad salarial de premios en el deporte. Y lo que ocurre es que ha habido quejas también en ese sentido. O sea, es verdad que se quejan las mujeres porque muchos torneos, como las cifras del torneo de Roma, las encontré hace poco, y las mujeres cobran exactamente el 50% de los hombres en cada una de las rondas. Pero, por ejemplo, también hay críticas desde el circuito masculino, desde la ATP frente a la WTA, porque dicen que la WTA, una vez que se igualan los salarios, pero no están recibiendo los mismos ingresos por patrocinadores y demás, como que descuidan, o sea, no tienen que hacer el esfuerzo que hace la ATP de imagen o de atraer patrocinios, y que tiene descuidadas muchos modelos de venta o de creación de merchandising o de seguimiento de los jugadores, o te viene a decir que la propia página web es un desastre para vender el producto. Entonces, es como que han descuidado la venta del producto porque parte de sus ingresos viene por esa equiparación salarial, no voy a decir malentendida, simplemente forzada, ¿no? Pasa que yo dudo mucho, porque esto aquí no cabe una imposición federativa, son entidades privadas, o sea, US Open, Roland Garros, Wimbledon, y Australia, pues son entidades privadas, igual que lo será el Gran Premio de Roma, y entiendo
que aunque haya una disparidad de ingresos, masculino femenino, sí que habrá también un desequilibrio entre lo que paguen los patrocinadores por el femenino en función de los espectadores que hay del femenino, es decir, que pagarán mucho más por el femenino. Por eso que hablábamos antes. Es decir, si estos grandes Grand Slams han equiparado, entiendo que es porque ellos a nivel de marca sí. entienden que es económicamente rentable. Yo es que tengo la idea de que en el mundo de los negocios nadie regala nada. Es decir, si hay empresas tan importantes como estas que han hecho la equiparación es porque hay un patrocinio que soporta ese desequilibrio y del cual sacan un rédito. ¿Vale? Estoy convencido de que hay una desproporcionalidad de lo que pagan los patrocinadores a favor de las chicas, digamos, ¿vale? De lo que pagan por este tema, por el hecho de que haya una paridad, que en cierta manera, pues bueno, que les sale a cuenta. Fíjate que yo creo que también son etapas. Ahora mismo estamos viendo una etapa del tenis masculino. Estamos ya en el final del Big Three. O sea, Federer se ha retirado, Nadal está medio retirado y Djokovic sigue dando guerra a los jóvenes. La verdad es una época, llevamos 20 años de tenis espectacular. Pero hace 20 años no era lo mismo. Las figuras eran Jim Courier o Sergi Bruguera en España, hace un poquito más, 25. No tenían el gancho, bueno, Agassi y Sampras sí lo tenían, pero en cambio el tenis femenino, joder, la época de Chris Evert, de Steffi Graf, de Martina Navratilova, era espectacular el tenis femenino. Las o sea, yo hermanas creo Williams, claro, que las hermanas Williams, yo creo ahora mismo el tenis femenino no tiene esas cabezas visibles tan atractivas. O sea, yo he ido al Máster de Madrid este año y la número 1 del mundo, Iga Swiatek, pues no tiene el atractivo que tienen los tenistas masculinos. O sea, es este momento presente. A mí el pasado, la época de Arantxa y Conchita, he visto muchísimo tenis femenino. O sea, depende un momento del momento de cada momento, ¿no? El fútbol femenino, si se fomenta bien la imagen de las jugadoras, el carisma, resulta que traes figuras que sean atractivas para la audiencia llegará. O sea, en España hemos visto partidos hasta de bádminton. Cuando tienes a Carolina Marín y cuando tienes una fuera de serie, ves hasta un partido de bádminton cuando ninguno teníamos ni idea del bádminton. O sea, que al final es lo que te atraiga como espectador, pero no forzar, vamos a igualar cuando no hay un equilibrio en el interés. Si las empresas quieren pagar por apostar por la paridad, allá las empresas. O sea, sacarán un rédito. Ya te digo, yo no me creo que ni McDonald's, ni Budweiser, ni aquí en España, Iberia, Renfe, Iberdrola, pongan dinero porque sí, por amor al género femenino. Es que no me lo creo. Sí, sí. Las empresas no funcionan con esa lógica. Si ponen dinero es porque lo obtienen de algún modo, ¿vale? Y yo es lo que pienso. Entonces, eso de los premios vía patrocinio, pues vale. Lo que no entiendo es que algunas personas planteen escenarios de que yo qué sé, de que Aitana Bonmatí o Alex o Atenea tienen que ganar lo mismo que Vinicius o que Pedri. Pues no, o sea, eso no se sostiene. Es No, pues absurdo. se está llegando mucho a la demagogia con eso, pues la propia ministra de Trabajo, y de verdad que no es por entrar en temas de política, esto viene de más atrás. La propia ministra comparó el salario de Alexia Putellas, que está muy bien pagada en el fútbol femenino, y lo comparaba no me acuerdo con quién fue. Pero es que eso es ridículo porque no eso tiene ningún sentido. Claro, porque es una consecuencia de un negocio que da un dinero, ¿lo genera o no lo genera? Porque si tú pagas, primero, si pagas si equiparas los salarios, primero, no puedes obligar a una empresa a pagar un salario que no ingresa. O sea, si no tienes capacidad para pagarlo, pues no tienes capacidad. Es absurdo que un negocio que estás diciendo que la liga inglesa, que es la más potente, pues genera 30 millones, pues ¿cómo vas a pagar los salarios si eso es lo que cobra? Yo qué sé, pues lo que cobra. Iba a decir Mbappé, no, pero Mbappé gana 3 veces eso. Es lo que cobra. Sí, pero Me tengo que ir a alguno del Barça, porque en Madrid no hay ninguno que cobre eso. Pero bueno, hay muchos futbolistas que cobran eso, lo de todos los clubes de la liga inglesa. Entonces es absurdo. Sí que puedo entender más, mira lo que te digo, lo del salario mínimo. Yo no digo que esté en las cifras que dicen ellos, o sea, porque tampoco estoy metido en la materia, no conozco el negocio. Pero sí que puedo entender que luchen por un salario mínimo. No sé si igual, porque creo que el salario mínimo de las chicas ahora es 16.000 o 17.000 euros y el vale, de los chicos 155.000. Claro, entonces yo no sé si por ahí puede haber una igualdad, no, porque arruinas a los clubes españoles. Es que femeninos no puedes. No, ahora cuando entremos a la situación del fútbol español, si quieres lo comentamos, pero es imposible. Y fíjate que ni siquiera están pidiendo eso. La huelga que se solicita en España es subir de 16.000 a 30.000, 31.000 y en un plazo de 3 años, me parece, mientras que la federación habla de 7 años.
Cuando decía que lo entendía no me refería a la igualdad, porque es absurdo, o sea, el fútbol femenino en España no genera eso, pero sí las peticiones que están pidiendo, pues lo puedo llegar a entender. Es decir, que las chicas tengan un salario mínimo de 16.000 cuando el interprofesional son 15.000 y pico, pues, o sea, no que pidan, sino que haya un salario mínimo de 16.000 ahora mismo de las futbolistas, cuando el interprofesional, el que marca la ley, son 15.000 y poco. Es decir, hombre, pues me parece que igual se están pasando un poco. Pero es una Sí. diferencia de 3.000, ¿eh? Lo que la petición, lo que he visto es entre la petición de unas y lo que ofrecen las otras y la liga son 3.000 euros de media. Tampoco es una distancia inalcanzable, o sea, pero que te da No. cuenta también del volumen de negocio de este sector. Y se Bueno, es están que el quedando volumen en de 3.000. negocio, si entramos en la situación del fútbol español, hay un informe del CSD que te habla de los 16 clubes profesionales, por la Liga Española también hay que tener en cuenta que es profesional desde hace 5 años, me parece, desde hace relativamente poco. Los 16 clubes de Primera División Española tienen unos ingresos agregados de 18 millones de euros. Eso te da una media de ingresos por club de 1,5 millones de euros, con la distorsión de Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid. 12 de los 16 equipos son secciones de fútbol masculino. Entonces pueden tener un colchón de pérdidas, pero los otros 4 no tienen. No Entonces tienen. hay clubes con un presupuesto ridículo, que no pueden, o sea, que los 16.000 euros de salario mínimo por 20-25 jugadoras son 300.000 y ya está por encima de su presupuesto. Me ¿Sabes? sorprende, mira todo lo que digo, me sorprende que hayan clubs de primera que no tengan equipo, que no tengan Sí. que no tengan sección femenina. O sea, Hay 4. Y, o sea, hay 4 que son clubes pues como el Tacón en su día o el Madrid Club sí, de sí, sí, Fútbol. sí, el Madrid Club de Fútbol. Sí, sí. Eh, bueno, Hay un tema que no quería dejar pasar del tema de los premios, porque es que leyendo sí. propuestas y lo que han hecho otros países y demás, hay alguna propuesta que, y no es por crear polémica, pero me ha parecido hasta machista. Fíjate cómo buscando la igualdad me han parecido hasta machistas. Y te voy a decir ejemplos. Los nórdicos siempre van por delante, van muy adelantados en algunas cosas, y lo que han hecho ha sido casi, y te digo que puede parecer condescendiente, como hubo una protesta de las jugadoras de fútbol femenino, de las selecciones femeninas, porque los premios o las dietas que pagaban las federaciones de estos países con respecto a sus colegas masculinos eran muy inferiores, entonces lo que se llegó al acuerdo era de que las selecciones masculinas iban a desviar parte de sus ingresos a las mujeres, o casi, pero no todo ni los iban a igualar, sino, venga, pues 60 en un caso, no sé si era Dinamarca, y 100.000 en el caso de los noruegos, dice, pues venga, 60.000 euros de lo que vamos a cobrar entre nosotros y 100.000 en otro caso, os lo pasamos para que las mujeres, como diciendo, para que no protestéis tanto. Pero la más sorprendente de todas es la de las federaciones americanas, las selecciones americanas. Las selecciones americanas llegaron al acuerdo de compartir los premios al 50%. Daba igual lo que consiguiera la selección masculina en el mundial masculino y la femenina en el femenino, que iban a repartir los premios. Entonces se daba el absurdo de que a las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos les interesaba que ganaran el Mundial los hombres, aunque ellas las eliminaran en primera ronda. Con lo cual, es hasta cierto punto desincentiva el que tú mejores por ti mismo. Dice, no, si a ti no te interesa que tú ganes el Mundial, te interesa que lo ganen tus compañeros. Casi vamos a animarles a ellos para que lo tengan. O sea, me parecían de una propuestas que son bien intencionadas, pero que pueden traer efectos casi, no sé si voy a decir contrarios, ¿no? Son disparatadas. Antes comentábamos una que me parece que ha sido de un catedrático, ¿no? De un Sí. académico, una académica que pedía que los equipos masculinos incorporasen a una jugadora de su femenino en su Una once. cuota que dice, igual que se hace en las empresas, incorporar una cuota femenina en consejos o en determinados, pues que metamos una jugadora a jugar con los 10 hombres. Es que, Digo, mira, es que la ¿por qué no ignorancia es es muy futuro? atrevida, pues es que no se dan cuenta de lo más básico, es que estás poniendo en riesgo la integridad de esas personas. Es decir, Sí, sí. si no eres consciente de que hay una diferencia física, pues de todo, de fuerza, de velocidad, de potencia, y que pues, para la mayoría de jugadoras, pues una entrada que te haga Raillo o Mafeo, díselo a Vinicius lo aguanta, pero a Aitana Bonmatí la parten dos. Es decir, Sí, ¿a quién sí. se le ocurre plantear una cosa así? Hemos dejado para el final el tema de posibilidades para potenciar el fútbol femenino, ¿no? Yo ya he dicho que creo que lo de mejorar el salario mínimo es aconsejable por una razón. A ver, mientras no hayan jugadoras profesionales, el nivel va a bajar, no va a haber un interés. Es decir, me parece que nadie se va a hacer profesional con 16.000 euros al año. Es decir, es evidente. Es decir, la medida en que se llegue a 31.000, como se decía que ofrecía la patronal, ¿no? Pues Sí. bueno, pues aún ya llegamos a cifras en que se lo pueden plantear. Pero
que en la medida en que se fomente, pues que las chicas puedan tener una dedicación profesional, que mejoren físicamente, que mejoren tácticamente, pues bien. Yo creo que es una vía. Otra, no sé qué opinas tú, pero yo es que pienso que cuanta más visibilidad tengan, mejor. Sí. Si las marcas ya están apostando no por un tema de audiencias, sino por un tema de marca, deja que la televisión la vea cuantas más personas mejor. Yo no entiendo eso de imponer el pago, por ejemplo, por fútbol femenino, cuando lo que estás haciendo es acotar su crecimiento. Y es algo que lo vimos con el baloncesto. ¿Cómo se Totalmente. fue a pique? Pues se fue a pique. Totalmente, pero el propio fútbol femenino tiene un ejemplo con la entrada a los estadios de fútbol. Hablábamos antes de que el Barça atrae a 3.500, 4.000 personas de media. La media de hace 2 años fue de 700 espectadores. Cuando se ha puesto el Nou Camp a disposición o San Mamés, se ha llenado. Pero claro, la trampa cuando dicen, no, pues si el fútbol femenino sí que interesa porque mira cómo ha llenado el Camp Nou o ha llenado San Mamés 2 o 3 veces. Es verdad que esos días las entradas o eran gratis o estaban a 5 euros de precio, con lo cual era una fiesta. Sí, Pero es sin verdad duda. que es una manera de atraer a la gente. O Claro. sea, a lo mejor yo no pagaría 100 euros, me cuesta pagar 100 euros por ir a ver al Madrid masculino, porque el femenino, que lo conozco mucho menos, pues evidentemente no. Pero a lo mejor la manera de enganchar a la afición y a las chicas más jóvenes para que jueguen al fútbol es, oye, invitándolas a ese tipo de eventos y que sea de verdad una fiesta ir a un partido de esto, no cuando vas a un estadio grande desangelado con 700 personas. Por eso van normalmente a ciudades deportivas a jugar, ¿no? Sin duda. El Barça es un buen ejemplo Sí. porque lo hicieron sin querer, o sea, no fue voluntario, pero no fue sin querer. O sea, fue una reacción casi instantánea porque el equipo de fútbol estaba muy mal, fue la época de Koeman, coincidió la época del Barça de Koeman, que se estaban cayendo en picado, con posiblemente el mejor Barça de la historia, que ganó la Champions en ese momento. Y hubo un efecto casi mimético, instantáneo, de mediáticamente volcar la información y el foco mediático en las chicas. Y veías, era muy curioso, veías la prensa catalana y las chicas todo el día en la portada. Claro, los chicos los ponían en la contraportada pues porque estaban mal. Y te ponían a las chicas y presumían de las chicas y se generó un impacto. Claro, es verdad que abrían el Camp Nou, las entradas eran gratis o por 4 duros, realmente, pero posiblemente si lo haces 3 años antes, abren las puertas y no va nadie. Sí, Y lo llenaron. Se generó una expectación. Yo esto lo he vivido aquí, o sea, a nivel de las chicas, las niñas, la cantidad de niñas que han empezado a aficionarse, a practicar el deporte, la sociedad en sí. Y ahora los reales, los datos que me pasabas, decías que creo que en la 19, 20, 20, 21 Barça dio pérdidas. Sí. Y a partir de aquel escenario, es la única sección de todo el club que da beneficios. Sí, pero fíjate, eso era la idea que yo tenía. Yo llevo desde hace años mirando las cuentas del Barça y del Madrid y el fútbol femenino sabía que tenía resultado positivo, era la única sección porque pierden en todas, en baloncesto, balonmano, hockey, Todas. fútbol sala, todas. Y el fútbol femenino daba resultado positivo. Sin embargo, en el momento que el Barça apostó a fondo por el fútbol femenino, está dando pérdidas. Ha dado pérdidas los últimos 2 años. Ha dado unas pérdidas de 2,7 millones de euros, si no me equivoco. El Real Madrid perdió 3,3. El Barça perdona 1,7 millones de euros, el Real Madrid 3,3 y el Atlético de Madrid 2,6. El Barça ha perdido dinero, pero claro, es que el Barça si quería tener un equipo puntero para optar a Champions tenía que irse a un presupuesto de en torno a te voy a decir, creo que son 7 millones de euros. Efectivamente, 7 millones de euros de ingresos el Barça. Es una cifra muy alta, muy considerable. Si lo comparas con lo que hemos visto antes con el Arsenal, por ejemplo, creo que el presupuesto más alto de Europa lo tiene el Olympique de Lyon, que está en torno a los 10 millones de euros. Luego, estos equipos de la Premier en torno a los 7-8 millones de euros. El Barça, al ponerse en un presupuesto de 7,6 y unos salarios de en torno a los 6 millones y medio, 8 millones de euros, está en pérdidas, 1,7. La apuesta del Real Madrid es tan fuerte que no solo perdió 3,3 en la 21-22, sino que el presupuesto de esta temporada era unas pérdidas de 5 millones de euros. El Madrid asumía perder 5 millones de euros en la sección de fútbol femenino, con unos ingresos de 1,6, 1,7. O sea, el Madrid quiere hacer una apuesta decidida por el fútbol femenino. Pero así estamos creo que es un 30% menos de presupuesto que el Barça. Tenemos una diferencia. Para la 22-23, te lo voy a decir. El Real Madrid tiene unos ingresos de 1,4 y unas pérdidas de 5, o sea que está hablándose de unos costes de 6,5. No, ya está. Ya 6,5, el Barça. 6. El Barça está en 8,5, el Real Madrid en 6,5. O sea, ya empieza a estar cerca. Sobre 8, un 20 y pico % menos.
Bueno, pero en esta actitud del Barça sí que se ve lo que comentaba yo, es esa dinámica de las marcas que pagan, Sí, aunque no haya retorno, ¿no? Y fíjate que ahora con lo de Tebas, todas han hecho presuntamente rebajas, ¿vale? De presupuestarias, y la única sección que han preferido no tocarla y no rebajar es en las chicas, sí, aún con estas pérdidas que nos decías, porque entienden que a nivel de imagen sigue siendo un amortiguador de la imagen del club. Es decir, no pueden ahora permitirse, en la situación que está el Barça económica, deportiva, perdiendo en Champions, que las chicas pierdan foco. Entonces, eso es. hacen una apuesta en ese sentido. Es un poco lo de las marcas, es decir, no hay espectadores, no hay audiencia, pero alguna apuesta por otros temas, ¿no? Efectivamente. Y la han mantenido y yo creo que luego en impacto mediático, en repercusión mediática, lo han rentabilizado. Porque lo que hablábamos, el impacto mediático que tiene la sección femenina cuando gana la Copa de Europa es muy superior a, por ejemplo, cuando la gana la de balonmano, la sección de Sí. balonmano. La sección de balonmano, que tiene un presupuesto, te lo voy a decir, que creo que es superior, bueno, no. Sí, tiene un presupuesto de 3 millones de ingresos, 8 millones de pérdidas. La selección de balonmano del Barça, o sea, tiene unos costes de 11 millones de euros. O sea, es parecido al fútbol femenino, que estará en 8 y pico. Sin embargo, gana la Copa Europa y no tiene la repercusión en los medios de comunicación que la que tiene el fútbol Claro, femenino. No porque tiene nada que ver. pero es que la Liga de Balonmano es un buen ejemplo. Yo decía, el básquet está mal, pero el balonmano desapareció prácticamente. España es una liga semiprofesional, muchos clubes no son profesionales, algunos son semiprofesionales. El único club profesional de todas las OAL es el Barcelona. Y hace 20 años o 30, bueno, 30 no sé, pero sí, o 30, sí, Sí, era sí, una liga de las mejores de Europa y tenías a sí. 4 o 5 equipos punteros, todos profesionales, se hundió. En el baloncesto, con la televisión de pago, pasamos de tener audiencias millonarias a que es raro que haya un partido Barça y Madrid, ya está. Y Barça y Madrid no de liga regular, de finales. No lo ves sino ni Dios. Pero va a ser Real Madrid porque tiene un equipo de fútbol detrás que les permite soportar los 20 millones de euros anuales de pérdidas que no puede permitirse el Valencia Basket o el Están Baskonia. financiados, por lo tanto, pues claro, eso no es. Iba a decir, por acabar, que más allá de esa visibilidad que reclamaba yo, que a ver si emitían en abierto, pues que me parece que el factor, me van a llamar prepotente los que no sean del Madrid, pero el factor más importante para que el fútbol en España crezca es que el Madrid entre en escena a competir con el Barça. En el momento que pase eso, esto va a ser un boom espectacular. Estoy Bueno, convencido de ello, pero convencido. de hecho Pasa es que que se forzó esa situación. Javi, sí, se pero no será forzó. ahora. Y sabes que para la afición del Madrid es un cagarse un sapo tener que ver como el Barça es el mejor equipo del mundo y estamos en... Ahora es imposible. Ahora planteamos una otra liga, ya estamos más cerca, pero sabemos que no podemos ganarlas. Eso para la afición del Madrid es muy duro. En el Mira, momento que se logre, así. te voy a decir no te voy a decir una maldad, pero para que veas hasta qué punto creo que está forzado. Cuando el Real Madrid empezó toda esta campaña de tiene que hacer equipo de fútbol femenino, tal, de repente todos los clubes, pues, todos los medios de comunicación se pusieron a atacar al Madrid y dicen, oye, ¿por qué no atacas al Barça que no tiene baloncesto femenino? Yo qué sé. Y de repente el Madrid tiene que crear una sección de fútbol femenino. Yo recuerdo con unos amigos hablando de fútbol femenino, lo que tú dices, hace 3 años, 4 años no conocíamos nada de fútbol femenino. Y comentó uno de ellos, dice, ya verás como el primer partido de la Liga va a ser un Real Madrid-Barça y además le van a meter una paliza al Madrid. ¿Por qué? Porque es la manera de que el Madrid meta más pasta. El Madrid creo que le metió 9-1 el Barça el primer Sí, partido, que sí. fue el primer partido de Liga, como comentó en todas partes y claro, así fuerzas a que el Madrid invierta más. Al Madrid no le puede meter 9 goles el Barça. Entonces, automáticamente el equipo, joder, pues lo dijo un amigo mío en un día con unas cervezas y es que lo clavó. Dices, hay un interés forzado porque entre el Real Madrid a saco. Seguro, seguro. Bueno, ya veremos cuándo sucede, pero ya digo, yo creo que será el punto que marcará un antes y un después. Está cerca, yo creo, ¿no? Ya le dio guerra en la Más última cerca, Champions. pero más cerca, pero todavía queda. Yo creo que un par de añitos, está claro que todavía el club no se decide hacer ese 25% de inversión para igualar y poder tener esas 2, 3 cracks te igualen a ellas. Pero bueno, ya veremos. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Muy bien. Y nada, pues ya hemos hecho un repaso del fútbol femenino y hasta la próxima que hablaremos de algo. Solo un Sí. comentario más, que una de las ventajas que tiene el fútbol femenino respecto al masculino es que no te vas a encontrar la competencia de la Liga Árabe para quitarte jugadores, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una ventaja que nunca tendremos esa amenaza, ¿no? Sí, sí. Seguro, seguro. Bueno, Rafa, pues Lo nada, dejamos aquí. lo dejamos Hasta aquí. otra. Chao.
Aunque a niveles diferentes, la perspectiva de crecimiento del fútbol femenino en España me parece bastante superior a la del masculino.